Bien, buenas noches, profesor. Continuando con esta exposición, nosotros somos el grupo número 6 y vamos a hablar sobre el proyecto, ¿no? Que es el mejoramiento del servicio de agua en la provincia de Quequeña. Algunos datos generales principales, ¿no? Que es la modalidad de ejecución, que es por contrata, y el tiempo de ejecución, ¿no? Que estaba predestinado para 240 días. Algunos objetivos que queremos lograr con esta presentación es identificar, ¿no? Los estudios que se realizaron previo al desarrollo de nuestro expediente. Asimismo, también identificar algunos antecedentes más que tuvieron lugar en esta cita, ¿no? Dentro de los cuales vamos a ver que se tuvo, ¿no? Una deficiente captación y conducción del agua, ¿no? Para el riego, por lo tanto, una baja producción y productividad de estos mismos. ¿Y cómo nace, no, esto? Teniendo ya esta problemática, se reunió una comisión de usuarios de esta misma provincia, indicando, ¿no? Esa problemática, con lo que se planteó la construcción de una infraestructura, ¿no? En este caso, que es un canal. Eso sucedió en el 2020, ¿no? 2021. Y teniendo como consecuencia la municipalidad también que dio la buena vista para aprobar esta solicitud y asimismo facilitando, ¿no? La documentaria necesaria para que este proyecto siga su rumbo. Algunas necesidades que vamos a resolver con este proyecto son, ¿no? Aumentar las eficiencias de conducción de este recurso hídrico, asimismo también el aumento de la productividad agrícola. Algunos documentos, como mencioné ya, ¿no? El municipio facilitó algunas documentarias, dentro de las cuales está esta, ¿no? Donde hace hincapié acá en unas bases integradas, donde vamos a encontrar algunos puntos importantes como los valores referenciales, ¿no? Que hace mención al presupuesto de todo el proyecto, ¿no? Teniendo como valor acá 9 millones, ¿no? 9.570.000 y también algunos límites que los vamos a obtener restándole y sumándole el 10% de este mismo valor, ¿no? Y estas van a servir para que nuestros eh, concursantes eh, lancen, ¿no? Sus presupuestos también. Algún punto importante también es que el municipio, ¿no? Eh, en este caso de Quequeña creo que no contó con el equipamiento, por lo que también solicita a estos contratistas eh, que estos trabajen, ¿no? Con los equipos que ellos tengan o que ya vean por conveniente cómo realizar. En el plantel profesional vamos a ver que piden, ¿no? Como requisito que el ingeniero de obra residente, en este caso, sea un ingeniero civil o un ingeniero agrícola, que esté titulado, evidentemente. También algunos documentos ya que posterior a eso, ¿no? La resolución de la gerencia municipal, que esta ya es un documento a nivel regional, que aprueba, ¿no? Esta ejecución y dando visto bueno también a este proyecto. Por consiguiente, ya teniendo los postulantes para este concurso de los contratistas, se tiene un ganador, ¿no? En este caso que fue Riemann Contratistas y posterior a eso se otorga, ¿no? Una buena ya firmando todos los contratos, algunas penalidades en caso de que no se cumpla algún tipo de actividad, ¿no? El expediente técnico, vamos a encontrar algunos datos, como la memoria descriptiva, todo lo mencionado, ¿no? En pantalla, que lo expusimos en clase pasada. Y ahora vamos a tocar un punto importante, ¿no? Que también forma parte, ¿no? De la documentaria para realizar este proyecto, dentro de los cuales tenemos estudios arqueológicos, geológicos, hídricos, topográficos y también el impacto ambiental. Algunos de estos están dentro del marco legal, ¿no? Normativo, legal, como es el caso del estudio arqueológico, que si bien no es una norma
de edificaciones. Es una norma legal que determina, ¿no? En este caso, que se debe realizar este estudio para determinar si existen o no riesgos, restos arqueológicos dentro del área que se va a ejecutar el proyecto. Eh, esta, esta norma cuenta, ¿no? Con varios ítems que la hacen muy interesante y también muy principal, ¿no? Que tener en cuenta. Como es el artículo 21, también el Código Penal, ¿no? El artículo 226 y 230. En este caso se ha efectuado, ¿no? Una indagación al proyecto, eh, y como se vio que dentro de este área ya se habían realizado algunos trabajos previos de otros proyectos. Entonces no ha sido necesario la documentaria porque ya existía un estudio por parte del SICDA, ¿no? Entonces, también se consultó en esta entidad donde no se ubicaron registros, ¿no? De monumentos arqueológicos. Por lo tanto, no había problemas dentro de ese aspecto. Posterior a eso, se realizaron algunos estudios geológicos que hacen parte, ¿no? De la normativa E050, donde vamos a ver la caracterización del terreno y algunas propiedades físicas, ¿no? En este proyecto se realizaron 28 calicatas, dentro de los cuales vamos a ver algunos resultados que se han obtenido a partir de este estudio, ¿no? Como es un punto es la geotecnia, ¿no? Que se encontraron capas sedimentarias de roca andesita. Esta roca es una roca ígnea, volcánica, y por consiguiente es una roca bastante compacta, ¿no? Y muy dura. Otro punto también es el nivel freático, donde se vio, ¿no? Que estaba debajo de los 4 metros. También el grado de permeabilidad, que es de 6 centímetros por minuto, que nos indica que es un suelo un poco gravoso, ¿no? Como se menciona acá en los análisis de suelos, donde según AASHTO se clasifica los suelos, ¿no? En este caso nos dio unos suelos de gravas bien gradadas y algunas gravas con arenas, ¿no? Y también nos menciona, ¿no? Este estudio con las densidades de Proctor modificado de 1,52 hasta 2,8 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Esto nos quiere decir que que se busca una mínima cantidad de humedad para alcanzar la densidad óptima, ¿no? Otro punto también que se tomó en cuenta es la sismicidad. De acuerdo a la ubicación de nuestro proyecto, el departamento de Arequipa, provincia de Quequeña, se encuentra en la zona número 3, como se ve en la ilustración, ¿no? En este caso sería la franja amarilla. La gradiente, que en sí es la pendiente, ¿no? Que se tuvo de promedio de todo el terreno ya evaluado, ha sido de 8%, ¿no? Y esto es un buen indicio, ¿no? Es una gran ayuda, ya que para nuestro canal obviamente vamos a necesitar, ¿no? Esta pendiente y es muy buena. El riesgo natural, como mencioné, esta zona cuenta con estructuras geológicas muy compactas debido a su conformación, ¿no? Entonces no vamos a tener problemas en ese sentido. En el estudio hídrico se tomó una guía, ¿no? De metodología para evaluar estos, para obtener el caudal de la demanda agrícola del terreno. Eh, esta, la fuente de agua se obtiene del río Quequeña y también del río Yarabamba, ¿no? De donde vamos a captar este recurso para posteriormente distribuirlo. En los resultados de evaluación se realizaron, ¿no? Algunos estudios de evapo- evapotranspiración potencial, que es un estudio bastante específico donde se ve de manera detallada, ¿no?
hasta el siglo, hasta el ciclo de los productos, ¿no? En este caso de los vegetales, de las verduras, eh, como por ejemplo el tiempo de germinación, el tiempo en que demora en crecer, desde que se siembra hasta que se cosecha, en otras palabras, ¿no? Se ha tenido un estudio bastante exhaustivo en ese tema. Por lo tanto, se consideraba que deberíamos de tener una eficiencia bastante buena, ¿no? En este aspecto. Para también se tomó en cuenta, ¿no? Las temperaturas, ¿no? Del clima, que fueron de 7 a 20 grados. En este caso, la demanda proyectada de tierras para este cultivo se calculó como unos 141 litros por segundo. Y por este lado derecho vamos a ver la eficiencia de riego, ¿no? De acá de color verde y de color celeste la SP, que es sin proyecto y con proyecto. Como se ve, evidentemente tenemos una amplia mejora, ¿no? Con el proyecto para su distribución y principalmente, ¿no? Con la conducción. Y con esta aplicación del 75% se busca, ¿no? Elevar algunas tasas de índice de productividad. Ya. Estudio topográfico. Este estudio se hizo a base de poder comprender de que al ser una estructura que funcione a partir de gravedad, se necesitó identificar las curvas de nivel, las pendientes, los desniveles y la longitud que va a abarcar esos dos canales. Así que por lo cual se hizo un levantamiento topográfico por medio de puntos por medio de vértices a partir de el uso de estación total y el Google Earth. Por lo cual, los requerimientos antes de hacer el levantamiento topográfico se basan en recursos humanos y equipo de ingeniería. Dentro de los recursos humanos se pueden encontrar los topógrafos, los auxiliares y los ayudantes. Y ya en los equipos ya se puede, el más destacado, la estación total. Siguiente. Vale, el trabajo en campo se hizo georreferenciando a partir de la georreferenciación de vértices. ¿Qué quiere decir esto? Se hizo un levantamiento en campo tomando 4 puntos de los vértices para luego llevarlo a un programa de un software de localización, en el cual en este caso fue el Google Earth, en el cual tomando estos 4 puntos se pudo ya más o menos estimar las coordenadas y las cotas en las cuales se encontraban esta, lo cual permitió a un posterior levantamiento topográfico de áreas, accesos, captaciones, canales, reservorios, entre otros, como también, ya antes dicho, tener puntos de apoyo o puntos de poligonales. Estos 4 vértices son distribuidos entre entre los cuales se obtuvo que la altitud promedio fue de unos 2.500, no, 2.000, claro, 2.586 aproximadamente. Y asimismo se encontró los desniveles que fueron desde 0,5% hasta los 5%. Y como podemos ver acá, se ploteó los planos de topografía de plantas y perfiles con respecto a los dos canales, cada uno de 3,4 kilómetros y el otro de 4 kilómetros. Al siguiente. Ya, con respecto al impacto ambiental, este estudio se hizo para tratar de reducir o evitar el deterioro del entorno, ya sea físico o socioeconómico o cultural. Con respecto al ambiente físico, se tiene una descripción antes de ejecutar el proyecto, de los cuales se distribuye entre tres: factor climático, factor suelo y factor hídrico. Dentro del factor climático podemos tener datos como puede ser el clima, en el cual este es frío y seco, en los cuales en temporadas de verano suele tener precipitaciones de lluvias acompañadas de relámpagos, rayos,
tormentas, dentro de los cuales, dentro de este periodo de tiempo, de donde hay precipitaciones, la temperatura oscila de 7 grados a los 12 grados. En el factor suelo, esta este entorno geográfico está dedicado mayormente a las actividades agrícolas para el cultivo de productos orgánicos, ya sean papas, cebollas, ajos, entre otros. Y el factor hídrico nos manda a decir que de donde nace estos canales son a partir del río Yarabamba y el río Quereño. La descripción del ambiente socioeconómico y cultural, ya antes dicho, esta zona se dedica mayormente a actividades agrícolas y ganaderías. Con respecto a la ganadería, esta se dedica específicamente a la crianza de vacunos, los cuales al producir leche tienen mucho consumo de agua y también al comercio interno. A ver, siguiente. Ya. Y con respecto a qué factores ambientales van a intervenir entonces en estos dos aspectos. En el medio físico, primero, se va a ver afectado el aire por medio de las emisiones de gases tóxicos o ruidos emitidos por los vehículos motorizados que se van a llevar para el proyecto o los equipos a gasolina o a petróleo que se van a hacer uso. Y con respecto al suelo va a ser la erosión, compactación y contaminación. Eso debido a puede ser fugas de petróleo, fugas de combustibles, equipos pesados y entre otros. Y con respecto al agua, las inundaciones y variación de flujo. Esto si no se hace un buen control de la altura de los canales. En el medio biótico se puede ver afectado la flora cubierta y la cubierta vegetal o como también la fauna debido a la diversidad biológica, especies terrestres y áreas. Y en el medio socioeconómico, este puede ser afectado tanto positivamente como negativamente. Con respecto a lo positivo, este va a ayudar a aumentar puede ayudar a aumentar la demografía, como así también puede hacer, puede potenciar el uso del agua, el comercio interno y entre otros. Eh, y puede aumentar la población. Y ya dices. A ver, siguiente. ¿Y qué se va a hacer en estos casos para hacer el impacto ambiental negativo para tratar de mitigar? Se va a hacer un plan de manejo ambiental en los cuales se verán enfocados principalmente en la protección de flora, fauna, el entorno humano, el entorno físico, el agua, el aire y la reparación ambiental, ya todo eso. Así que por lo cual se van a tomar distintas medidas de mitigación, prevención o control, dentro de los cuales está que los equipos que se van a hacer uso van a tratar de estar en mejor estado de operatividad para evitar, ya antes dicho, las fugas de combustibles, aceites, entre otros. Reforestar las áreas de proyecto restituyendo el hábitat en caso se requiera de destruir algunas zonas para tener acceso a nuestros vehículos motorizados o equipos que se van a transportar. Asimismo, se va a tratar de evitar los ruidos molestos, reparando los equipos y reduciendo el cronograma de obras. Ya. Y por otro lado tenemos la reforestación e incrementación de áreas verdes e incorporación de nuevas áreas agrícolas. Sí, ya. Con respecto a la gestión de riesgos, en este caso vamos a identificar a qué tipo de riesgo está propenso durante la ejecución del proyecto, por lo cual se va a hacer uso de una tabla llamada la matriz de probabilidad de impacto según de la guía PMBOK, la cual es una guía que permite guiar acerca de actividades, básicamente, tratar de ver el grado de prioridad que se le debe tomar. En este caso, esta priorización de riesgos se verá enfocado en el factor que es la probabilidad de ocurrencia por el impacto en la ejecución de la obra, de lo cual
Estos dos nos va a dar un valor del cual se va a destacar si la prioridad de riesgo va a ser baja, moderada o alta. Asimismo, se va a ver qué se va a hacer en estos casos. Si se va a aceptar el riesgo, se va a tratar de evitar, se va a tratar de mitigar o se va a tener que transferir al siguiente. Un ejemplo, acá tenemos dos casos. Empezamos con el primero. Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o mayormente llamados sismos. En este caso, la probabilidad de ocurrencia tiene un grado de 0,3 por ciento, teniendo una probabilidad baja y el impacto de ejecución de la obra, ¿en qué impacto va o en qué va a afectar? Va a ser bajo. Así que el factor de estos dos valores va a ser 0,3 por 0,1, de lo cual nos va a dar un factor de 0,03 dentro de lo cual, regresando a la tabla anterior, nos va a dar que esta va a ser una prioridad de bajo riesgo o va a tener menos prioridad. Y sí, ahí dice. Vale. Así que, ¿qué vamos a hacer en este caso? Como es un sismo y un sismo puede suceder y no se puede evitar, se va a tener que aceptar el riesgo. Por lo cual, al ser aceptado, vamos a tener que tomar medidas tales como capacitaciones, plan de emergencia o evacuación o a tener un maletín de primeros auxilios. Ahora, por otro lado, tenemos el riesgo de sobrecostos y ampliación de plazos. Tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja, pero el impacto va a ser moderado, por lo cual el riesgo de prioridad va a ser moderada. Así que en este caso vamos a tratar de evitar, por lo cual las medidas a tomar van a ser enfocadas en selección adecuada del personal de trabajo, tener un personal de supervisión o vigilancia para tratar de evitar el alargamiento del proyecto y contar con un plan de seguridad en caso de accidentes o contratiempos. Siguiente. Ya. Por otro lado, también tenemos el riesgo de errores en el diseño que pueden repercutir en el costo o retrasos. Una probabilidad de ocurrencia baja y lo mismo, tiene un impacto moderado, por lo cual va a ser un riesgo de prioridad moderada. Así que en este caso también se puede evitar, no necesariamente va a suceder, por lo cual las medidas a tomar en consideración va a ser realizar un primer informe de compatibilidad, si los estudios ya realizados concuerdan con nuevos estudios para asegurar y pedir aclaraciones al proyectista en caso de que tengas dudas con respecto a algunos estudios o algunos documentos dentro del expediente técnico. Asimismo, en caso se vea alguna diferencia en los dos documentos presentados, se va a tener que informar y hacer que el proyectista lo reemplace dentro del nuevo expediente. Asimismo, se tiene otro riesgo, el cual es el riesgo geológico, el cual es de probabilidad baja y impacto muy bajo. Riesgo, ya. Al ser un riesgo, ya, con esos datos va a tener una baja prioridad. Por lo cual, ¿qué quiere decir para empezar? Se me estaba saltando. El riesgo geológico se verá enfocado en que si en la composición del suelo no es el estimado, si va a haber otro tipo de suelos no previstos dentro del proyecto. Ya, en eso se enfoca, por lo cual en estos casos, para tratar de evitar, en sí de mitigar, para tratar de mitigar estos casos y tomar consideraciones antes de ejecutar el proyecto, se va a hacer un nuevo estudio de suelos y determinar la compatibilidad del estudio nuevo con el antiguo, lo mismo que el anterior caso. Al siguiente. Vale. Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a tercero. Vale, tiene una probabilidad baja y asimismo el impacto también va a ser bajo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a tratar de evitar esos casos. ¿Cómo podemos evitarlos? Contratando un profesional de seguridad de obra, el cual nos dará indicaciones de equipamientos ya sea mixtos o colectivos con respecto al proyecto que se va a ejecutar, o también teniendo un plan de seguridad
para evitar esos accidentes, como ya antes dicho, teniendo equipos de protección, asimismo obtener capacitaciones. Por otro lado, también tenemos el colapso de zanjas u otras estructuras de proyecto, como pueden ser también taludes. Tiene una probabilidad de ocurrencia moderada, ya que se encuentra en una zona geológicamente con varios desnivel ya visto en el plano topográfico y tiene un impacto muy alto, por lo cual esto va a ser de carácter de alta prioridad. Así que, ¿qué se va a hacer en estos casos? Se van a hacer obras de drenaje como cunetas, barreras de protección, entre otros. Estos se ven mayormente en caso de que haya inundaciones, lo cual, o precipitaciones de lluvias, lo cuales pueden causar el deslizamiento de taludes o mismas inundaciones mismas. Y esos serían los 6 riesgos. A ver, siguiente. Asimismo, tenemos algunas consideraciones adicionales y complementarias que pueden aportar en este estudio, de lo cual se obtiene que los beneficiarios van a ser distribuidos en 300 familias con un total de 1.200 habitantes. El saneamiento básico, ¿qué se observó? Se observó que cerca de un 7,5% de la población no tiene en sí no tiene acceso a un desagüe. Asimismo, ya antes he dicho, el clima tiene una temperatura de 10 a 12 grados y por las noches puede llegar hasta los 7 grados. La humedad relativa. Esta se saca a partir del diagrama de Holdridge, el cual establece un coeficiente de 0,5 a 1. Es, ¿Cómo funciona este diagrama? Este diagrama se rige a partir de las precipitaciones, de un factor de precipitación y un factor de humedad, el cual nos da el índice de humedad, o cómo se califica o sea, cómo se califica esta zona, en el cual, teniendo un rango de 0,5 a 1, nos da que esa zona es de un páramo húmedo. Asimismo, la actividad principalmente económica, ya antes he dicho, es la agricultura, ganadería y comercio. Y adicional a esto, las viviendas, en el caso de viviendas es que esta zona está distribuida en 47 lotes, lo cual nos quiere decir que van a haber 47 viviendas, así que haciendo un cálculo que en cada vivienda va a haber aproximadamente 6 familias. Y eso serían datos, consideraciones. A ver, siguiente. Ya. Con respecto a la línea de tiempo, eh, para la elaboración de un expediente técnico, este se distribuye en seis tipos. En 6 fases, mejor dicho. Fase preliminar, fase técnica, fase económica, fase cronológica, eh, fase narrativa y la fase de presentación. Para empezar, ¿qué tenemos dentro de la fase preliminar? Tenemos todo lo que antecede antes de empezar a hacer las documentaciones requeridas que van a influir dentro de nuestro proyecto, tales como puede ser el diagnóstico situacional y la gestión de trámites. Con respecto al diagnóstico situacional, se evalúa y considera bajo qué necesidades se va a hacer el proyecto o qué problema va a tratar de solucionar el proyecto. Asimismo, consecuente a este se va a hacer la gestión y trámites, en donde ya se va a evaluar eh, la, qué tan viable es hacer el proyecto o documentos que se requiera, tales como licencias de constructor o entre otros. Y de esa fase se pasa a la siguiente, la cual ya es la fase técnica, en donde se encuentran las especificaciones, los estudios básicos, la memoria de cálculo, el diseño y los planos. Para empezar, se empieza primero con las especificaciones técnicas o plan de trabajo, el cual es una guía que nos permitirá identificar qué tipos de metrados en sí mayormente vamos a tener que ocupar para nuestro proyecto, ya sea trabajos preliminares, movimiento de tierras, entre otros.
Estudios básicos y gestión de riesgos, ya lo antes dicho, se tiene que hacer estudios con respecto a los distintos ámbitos, ya sea la topografía, la geología, estudios hídricos, impacto ambiental, entre otros. Y la gestión de riesgos también, a qué riesgos está sometido nuestro proyecto. Y siguientemente se pasa a la memoria de cálculo y el diseño. Dentro de este ya se va a evaluar cuáles van a ser las consideraciones de nuestras estructuras, ya sean de concreto o de acero, y el diseño que se va a tomar. Con esos tres datos, las especificaciones, el estudio, estudios básicos y la memoria de cálculo, se puede ya plotear los planos, ya sean planos de perfil, planos de de las estructuras que se va a llevar en cabo, planos de ubicación, entre otros. Y de esto se pasa a la fase económica, dentro de la cual ahí están los metrados, el análisis de precios, el presupuesto y gastos generales. Dentro de los metrados ya se evalúa qué tipo de trabajos se van a hacer, ya se evalúa, ya dicho, el movimiento de tierras, cuánto de metros cúbicos de tierra se va a mover, el rellenado, todo eso. Al siguiente. Vale, y ya sabiendo todos estos precios, como también se me olvidó decir, dentro de los metrados también va a ir el costo del equipo, la mano de obra y todo eso. Dentro de eso ya se pasa el análisis de costo, en donde ya se evalúa cuánto va a costar en el mercado actual cada insumo que se va a tener que hacer, ya sea el alquilamiento de equipo pesado, equipos, la compra de materiales, ya sean palas, carretillas, compra de materiales mismos, ya han dicho cemento, agregado, todo eso ya se va a ver dentro de la parte de análisis de costo. Dentro de la parte de presupuesto de obra y fórmula polinómica, gastos generales y fijos y variables, casi lo mismo, los cuales se verán enfocados en identificar ya un presupuesto estimado, aumentar los costos de supervisión, los gastos fijos en variables y eso. Y de ahí se pasa a la parte ¿qué me... cronológica, el listado de insumos. El listado de insumos es en sí los equipos que se van a usar, eso ya está dentro de la parte económica. La fase cronológica ya empieza a partir es en sí el calendario y los cronogramas. Ahí se establece el plazo, qué se va a hacer durante cada día, qué tipo de trabajo se va a hacer diariamente o semanalmente. Y de ahí ya se pasa a la fase narrativa, en donde ya se establece una memoria scripteada donde básicamente nos resume todo lo que va a abarcar el expediente técnico. Y por último ya se va a la fase de presentación en la cual ya se emite el expediente técnico y se lleva a que sea aprobado. Siguiente. Bien, a continuación voy a mencionar algunos aspectos normativos que verificamos si se cumplían o no, dentro de los cuales vamos a observar un puente vehicular, ¿no? Que eh, revisamos primeramente la norma E020, que hace referencia a las cargas permisibles, encontrando en su artículo, en el número 8, el inciso 1, donde menciona que todas las aceras y pistas o porciones de las mismas que no apoyen sobre el suelo se diseñarán para una carga viva mínima repartida de 500 gramos fuerza por metro cuadrado. Como sabemos, esta es una zona un poco transitada por vehículos, pero sí se observó la transitabilidad de animales, ¿no? Como mencionó mi compañero, que es una zona ganadera. Por lo tanto, se tuvo en consideración estos aspectos y verificando el diseño de nuestra estructura en los planos y algunas especificaciones técnicas, se encontró que sí cumple con esta normativa, ¿no? Ya que, como indica este artículo, es la mínima, ¿no? Y se tuvo en consideración aquella.
Asimismo, otro es que encontramos acá es la norma E060 de concreto armado, donde vamos a ver algunos aceros de refuerzo, ¿no? En este caso son los refuerzos corrugados. Que esta, como se ve en la imagen, vamos a colocar, ¿no? Unas mallas, en este caso, con fierros de media, cada 30 centímetros, y al de lado transversal, también un acero de media, a cada 25 centímetros. Esto está estipulado, ¿no? En el inciso 3.5.3.3, que nos dice que el alambre corrugado, en este caso la normativa lo dice alambre, ¿no? Pero en sí es el acero. Bien dice, el alambre corrugado para refuerzo del concreto debe cumplir con la NTP 341.068 del 2018, donde menciona que las mallas deben de contar, ¿no? Con un diámetro mínimo de 5.5 milímetros y no de mayor a 16 milímetros, ¿no? Que en este caso sí se cumplió, ¿no? Porque como observamos acá, las unidades están en pulgadas, haciendo la conversión, están dentro de ese rango. También se vio la norma E090, ¿no? Que es de estructuras metálicas, ya que vamos a tener un acueducto, eh, una tubería de un acueducto, que va a ser sostenida, ¿no? En este caso por una estructura hecha de metales, donde se observó, ¿no? Que la sección de los refuerzos, en este caso el pandeo por compresión, el del alma, que el alma hace referencia a la parte central, ¿no? Ya que si no tuviéramos estos refuerzos, esta deflexión sería máxima, ¿no? Ya que no contaría con algunos soportes. Como menciona acá, dice se proveerá de un rigidizador transversal simple o un par de rigidizadores transversales, ¿no? En este caso, la norma contempla, ¿no? Un mínimo de 90 centímetros, pero en nuestra estructura se evaluó esta medida con la longitud de 1 metro, ¿no? Es decir, que está más allá de la norma, ¿no? O sea que sí se aprueba también. Tu audio. Bueno, otra norma que se tomó en cuenta se referenció a partir del Ministerio Agrícola y Alimentación, el cual establece eh, dos tablas en las cuales intervienen el caudal del flujo al cual va a estar sometido nuestro canal y el radio mínimo que se debe contener. Para la obtención del radio mínimo se tiene en consideración otra fórmula, la cual se ve enfocado en multiplicar la base por la altura sobre la base más dos veces la altura, lo cual no, en nuestro caso se tuvo un caudal de 0.141 metros cúbicos por segundo, lo cual nos quiere decir que está dentro del rango de 0.5 metros cúbicos por segundo. Así que, teniendo esta consideración, se tiene que el radio mínimo va a tener que ser de 5 metros, teniendo ya esta relación en caso de ¿cómo se dice? De nuestros caudales de 0.141, nuestro radio mínimo debería oscilar entre 1.41 metros. Así que viéndolo así a simple vista se puede ver que no cumple ese rango requerido, ya que nuestro radio aproxima los 0.32 metros en nuestro caso. Siguiente. Vale. Otra norma que se referenció fue a partir del escrito hecho por Kovic, es Sviatov Lab.
el cual en su libro Diseño Hidráulico nos especifica otro gráfico en el cual ya nos permite identificar cuál es la velocidad máxima a la cual puede ser sometida nuestro muro de contención dentro de nuestro reservorio, el cual, teniendo en cuenta, se toma en cuenta la resistencia a la compresión y la profundidad del tirante. En nuestro caso, la profundidad del tubo va a estar sometida, va a ser de 3 metros, mejor dicho, y va a tener una resistencia de 210. Por lo cual, teniendo estos dos datos, se espera que la velocidad máxima, que no debe superar, va a ser de 20 metros por segundo, lo cual, manejando que en nuestro caso tiene un caudal de 141 litros por segundo, haciendo el reemplazo por medio de la ecuación de continuidad, se obtiene que la velocidad es de 1,37 metros por segundo, lo cual nos quiere decir que sí cumple esa normativa. Al siguiente. Ya. Por otro lado, se tomó en cuenta los escritos hechos por Abgalsky en 1985, el cual nos especifica para el caso de desarenador, los cuales son estructuras que tratan de reducir el paso de granos o sedimentos y en sí asentar los sedimentos, básicamente. ¿Ya? Lo cual nos especifica identificar cuál es la velocidad máxima de sedimentación y con respecto al diámetro usado, lo cual ya antes visto, nuestra velocidad de flujo va a ser de 1,37 metros por segundo. Así que para que sea eficiente, la velocidad de sedimentación debe ser no, debe ser mayor a la velocidad del flujo. Así que teniendo en consideración este plano, se tiene que el diámetro es de 0,6, si no veo bien. Y así que haciendo uso de esta tabla, teniendo un diámetro de 0,6, la velocidad de sedimentación va a ser máxima, va a ser de 6,448, lo cual, si nuestra velocidad de sedimentación es de 6,48 y nuestra velocidad de flujo es de 1,37, eso nos quiere decir que sí cumple con la normativa y que tranquilamente esta estructura sí es funcional. Al siguiente. Ya, conclusiones. Por último, se concluyó que al tener este proyecto un ser de carácter hidráulico, el presente proyecto se ve enfocado mayormente a los estudios enfocados a geológicos e hidráulicos, los cuales se apoya a partir de los desniveles del clima, las precipitaciones, el caudal máximo al cual puede llegar y la gravedad misma por lo de nivel. Ya, asimismo, podemos entender que al ser una zona dedicada mayormente a la agricultura y ganadería, se toma muy en importancia los estudios con respecto al impacto ambiental y los riesgos que pueden causar estos en el medio físico, por los cuales se hizo mucho énfasis en eso y se trató de mitigar esos impactos. Asimismo, la presencia de este proyecto fue ejecutado bajo la necesidad de abastecer la demanda de agua en el sector agrícola en estas zonas, las cuales son beneficiadas 1.200 personas. Y eso sería todo.